Siguiendo con la serie de videos de la aplicación de todo lo que viene siendo Lean Manufacturing, ahora tenemos la aplicación del Poka-Yoke aplicadas a las placas de prensa hidroneumática. Ok, en el siguiente video se muestra la propuesta del Poka-Yoke, que viene siendo evitar equivocaciones a prueba de errores en la producción de dos placas de una prensa hidroneumática, por lo que también será necesario mostrar el proceso, los tiempos y cada una de las herramientas que se han desarrollado durante el proceso, de encontrar la mejor efectividad en el proceso, recordando que este ha sido el objetivo del Kaizen. Ahora bien, es de vital importancia tener en cuenta la implementación del uso de un Poka-Yoke, que es un mecanismo que evita que los errores humanos no intencionados se materialicen y más bien el proceso tenga desperdicio. Evita tener errores o prevenirlos, o los hace ver muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y los corrija a tiempo. Esta herramienta y o dispositivos son simples, es una herramienta para orientar el mejoramiento y la prevención de errores de la calidad. Continuando con el desarrollo, tenemos, o ya se mencionó anteriormente, que es una máquina, es una prensa hidroneumática. Su función principalmente es la comprensión vertical de piezas que varían en su forma y tamaño. Normalmente son piezas difíciles de trabajar, por lo mismo que es necesario realizar un ajuste más fuerte. Nos vamos a enfocar en las dos placas. Vamos a describir primero la placa superior, material IC1020, laminado en frío. Su descripción: esta placa se encuentra en la parte superior y es la que se acciona con ayuda de los pistones. En particular, esta placa debe tener una exactitud en el maquinado y en su acabado, que es rectificado, además de que las dos placas deben tener un templado para brindarle dureza y resistencia al impacto y precisión. Ahora bien, la tolerancia debe ser mayor en cuestión de cada uno de los barrenos, ya que la tornillería que une a la placa superior con los accionadores o pistones ya están normalizados y se incluyen con la compra de los pistones. Continuando con la placa anterior, es del mismo material. Su descripción: esta placa es la que se mantendrá debajo, ya que será la placa que funcionará como base de sujeción y tendrá que soportar 25 bar de presión de la placa superior. Partiendo de estos dos datos, de que las características que ya tenemos proporcionadas, se realiza un análisis de todos y cada uno de los tipos de procesos que se van a mostrar a continuación. Pero antes de eso, bueno, tenemos claro que tenemos dos placas. Estas dos placas tienen características totalmente diferentes. A lo mejor en su forma son similares, pero no exactamente iguales. Entonces, esos son factores que nos hicieron pensar mucho en qué podíamos aplicar el Poka-Yoke. Bueno, ahora bien que ya conocemos nuestras características de nuestra máquina, es importante conocer también cuál es nuestro proceso. Entonces, por lo tanto, les vamos a mostrar el diagrama de flujo de nuestro proceso. A continuación les estamos mostrando lo que vendría siendo nuestro diagrama de flujo de actividades, y como pueden observar, se está dividido en tres. ¿Esto por qué? Porque tenemos una pieza superior, una pieza inferior y un eje que va al centro de todo nuestro ensamble. Entonces, teniendo ya las placas cortadas y que ya están en el almacén, se va por esas piezas, después entra al proceso que vendría siendo el rectificado. Después de rectificado se lleva a lo que vendría siendo el barrenado o perforado y fresado. Después se le aplica un redondeo. Eso se puede aplicar ya sea en esa estación o en otra. Después de ahí se lleva lo que vendría siendo el tratamiento térmico, que elegimos el temple en aceite por las características de dureza que le puede proporcionar a nuestra pieza. Necesitamos una muy buena dureza porque es una hidroneumática. Ahora, después de ahí se lleva o se inspecciona más bien lo que vendría siendo la pieza, de manera a que podamos nosotros decidir si la pieza cumple con todas las características. Si se lleva al ensamble, ahí es atornillado. Después se hace una inspección de calidad y de ahí se pasa al almacén. Después de tener claro todos los procesos que se tienen que realizar para tener ya finalizada la pieza, realizamos una serie de cuadros donde incluíamos dibujo o croquis de antes de que entrara el proceso, nombre del proceso, dibujo del croquis ya después del proceso, la descripción y características que debe de tener el producto antes de entrar al proceso, los defectos que se pueden producir en este,
la descripción de las características agregadas, la descripción de cómo verificar las características que se deben tener el producto antes de entrar al proceso, las características del proceso a controlar y la descripción de cómo se verifican estas características que se agregaron al producto o al proceso. Esto nos sirvió de gran ayuda para crear lo que después tendríamos que analizar, que es el AMEF de proceso. El análisis de modo y efecto de fallos AMEF es un conjunto de directrices, un método y una forma de identificar problemas potenciales o errores y sus posibles defectos en un sistema, con el fin de priorizarlos y concentrar los recursos en planes de prevención y supervisión de respuesta. Pero, ¿qué es lo que queremos lograr con la implementación de la AMEF? Bueno, es identificar las fallas o defectos antes de que estos ocurran, que es su principal función. Reducir los costos de garantías, incrementar la confiabilidad de los productos o servicios, reduce los tiempos de desperdicios y retrabajos, que es lo más importante y que es lo que más buscamos en la aplicación del Pocayoc. Ahora bien, como ya tenemos la principal implementación de este proceso, que es identificar las fallas o defectos antes de que estos ocurran, bueno, continuamos con la selección de dos operaciones críticas: identificación de entradas y salidas e identificación de defectos. Después de la realización del análisis de todos los procesos y además de observar cada una de las operaciones y los posibles riesgos y defectos a los que está sujeto el proceso, y además de evaluar que tanto es posible que sea un error de los respectivos responsables, las causas y los efectos que estos perjudican al producto, finalmente, gracias a la AMEF, encontramos las dos posibles operaciones críticas donde se podrán, además de provocar defectos no intencionales, los cuales tienen un NRP más alto, los cuales son los siguientes. Para esta primera operación observamos que es por la perforación que se realiza en cada una de las placas, pero la razón de que este error es la mala identificación de las placas, y es que es una realidad que las dos placas son parecidas, mas no son similares ni iguales, ya que las dimensiones de las dos cambian ligeramente, así como sus perforaciones son distintas. Es cierto que son concéntricas en una de sus perforaciones, sin embargo, en los demás barrenos las posiciones son diferentes entre sí. El otro punto crítico es el siguiente. En esta operación tenemos la misma operación de perforado de cada uno de los barrenos que se tienen en las placas. Entonces podemos observar que el punto aquí es el machuelo que se utiliza para crear la cuerda de cada barreno, ya que si se utiliza uno que no sea el correcto, todos y cada uno de los pasos del proceso se verían afectados, por lo que tendríamos pérdidas de tiempo, dinero y finalmente afectaría la calidad de las demás piezas que vienen en procesos anteriores por tener el tiempo encima. Entonces es importante para nuestro proceso principalmente la identificación de cada una de las placas por su forma, sus características, la posición, tamaño de perforación y el machuelo con el cual se debe de trabajar. Continuando con la propuesta del Pocayoc, inicialmente tenemos que, al tener en cuenta que nuestro ensamble cuenta con dos placas diferentes y que para ensamblarlas puede haber confusión, ya que tenemos placa superior y placa inferior, así como se muestra en la tabla, es como deben estar orientadas. Entonces, ya que la aplicación es una prueba de errores, podemos hacer algún tipo de marca o señalamiento a la hora del barrenado, donde se puede identificar el lado que se toma como referencia para comenzar a barrenar, ya que los barrenos no son de la misma medida y la importancia de que se cumplan es muchísima, ya que en caso de que la placa superior no tenga los barrenos de la medida identificada, será muy difícil el ensamble al final. Por lo tanto, es bueno saber bien identificar qué tipo de placa es, si es la superior o la inferior, así como el lado derecho e izquierdo de cada una. Y que, claro, estas placas tienen características totalmente diferentes. Para ejemplificar, se mostrará la ilustración de cómo identificarlo. Tenemos del lado derecho el plano de la placa superior con un símbolo circular rojo, y del lado izquierdo un símbolo de un triángulo
de color verde, teniendo así una referencia para evitar errores donde nuestras ganancias no se verán afectadas, ya que solo es cosa de indicar en los planos un Pocayoc por color y figura. Note también que están indicadas en las figuras del lado izquierdo de cada plano, ya que de esto nos dará la idea de cómo colocar las piezas en la fresa y saber de manera correcta cómo actuar ahorrando tiempo, dinero de por medio. Sin embargo, después de analizar la efectividad de este Pocayoc, llegamos a la conclusión de que no sería suficientemente efectivo para trabajar de esta manera, ya que aún así podíamos tener algún tipo de defecto por el simple hecho de que puede que los operadores de cada una de las máquinas involucradas, en este caso de la fresa, no se tenga a la mano el plano como ya habíamos propuesto con las figuras y el color que se les designó a cada uno de los planos. Entonces pensamos en lo siguiente: en la realización de dos placas guía sobre la placa superior y otra sobre la placa inferior, las cuales tendrán como función principal la identificación de cada una de ellas, evitando errores de confusión e incluso verificación dimensional de las dos placas. Entonces tenemos un Pocayoc el cual no nos agregará valor al producto, que nos servirá como una verificación de dimensiones de cada una de las placas y además nos brindará la oportunidad de identificar cuál es cada una de las placas, evitando desperdicios que se pueden generar conforme avance el proceso. En la descripción del Pocayoc, es la elaboración de dos placas guía que nos den opción de identificar cada una de las placas que ya se cortaron, dando opción de verificar las dimensiones de las placas, respetando las tolerancias geométricas y verificando así los posibles defectos que la cortadora les haya podido hacer a los cortes con una inspección visual, sirviendo así como un sistema de pasa o no pasa. Además de evitar los errores de identificación, es un sistema económico que no agregará peso económico nos brindará seguridad en cuestión de que el plano a seguir para la realización de los barrenos, y sabremos que se evitará el desperdicio de los siguientes procesos, y que las dimensiones no cumplan con las características o que no sea la placa correcta con la ubicación de barrenos adecuados. A continuación se muestra la representación gráfica de las placas guías. La aplicación del Pocayoc, en este caso de las placas guía, se realizará al terminar el corte de las ya mencionadas placas, tanto superior e inferior. Entonces tendremos la oportunidad de realizar una inspección visual del estado de las placas, de los cortes, las dimensiones, y nos ayudará a clasificar el tipo de placa. Ahora bien, desde que se planteó en Lean Manufacturing, el video anterior, nuestra célula de manufactura, al ser lineal, en aquel caso solo se mencionó de manera general. Ahora bien, ya teniendo claro el tipo de placa, superior o inferior, podremos realizar dos cédulas de manufactura lineales, dando así oportunidad de la eliminación de errores en la producción y la eliminación de desperdicios, ya que desde el primer paso de la producción tendremos controlado uno de los factores más riesgosos que son clave para poder saber si existirán errores o no. Como se puede observar, las placas guiadas cuentan con un pequeño corte o sección, cual permitirá la extracción de las placas con mayor facilidad, además de que cuentan con su marca de abreviación de qué placa corresponde cada uno. Esto será de ayuda para no confundir las placas y tener un mejor flujo de producción, además de los beneficios que ya se mencionaron con anterioridad. Ahora bien, a continuación se mostrará los planos correspondientes entre la placa y la placa guía para observar las mediciones de los elementos.